Cristian Nodal lo confiesa todo. Su amor por Ángela Aguilar nació hace años. ¿Por qué esperó tanto para admitirlo? Las sorprendentes revelaciones que jamás imaginaste. ¿Qué otros secretos guardan? No te lo puedes perder, y si realmente amas a esta hermosa pareja, dale un buen me gusta y déjanos un comentario sobre qué opinas sobre esta hermosa confesión de amor. El cantante, visiblemente emocionado, comenzó relatando cómo, desde la primera vez que cruzó miradas con Ángela, sintió algo que no podía describir. En sus ojos brillaba la mezcla de nostalgia y felicidad, como si al recordar ese primer encuentro reviviera cada emoción que lo recorrió en ese momento. Había algo en ella. Su forma de ser, su sonrisa, la manera en la que brillaba cada vez que estaba en un escenario. Era único, confesó Nodal en la entrevista, sus palabras cargadas de una sinceridad profunda que se podía sentir en el aire. Su rostro se iluminaba al hablar de Ángela, como si las palabras no pudieran abarcar todo lo que sentía por ella, y es que para él, aquella primera mirada fue el inicio de algo que marcó su vida para siempre. A pesar de este profundo sentimiento, el artista admitió que, durante mucho tiempo, prefirió ignorarlo, convencido de que Ángela no sentía lo mismo. Era complicado. Teníamos nuestras vidas por separado, nuestras carreras, nuestras responsabilidades. Nunca pensé que algo así pudiera ser correspondido, explicó, y con cada palabra se podía percibir el peso de los años en los que cargó con ese amor oculto. Él mismo se había convencido de que su amistad era lo más valioso, y el temor de arruinar esa relación lo llevó a silenciar lo que su corazón dictaba. Las palabras de Cristian mostraban una vulnerabilidad única, como si por fin se hubiera permitido compartir la carga emocional que había llevado en secreto. La entrevista fue un recorrido emocionante por los años de amistad y admiración mutua que los llevaron a convertirse en lo que son hoy, una pareja profundamente enamorada, dispuesta a enfrentar lo que viniera porque ya no había lugar para dudas. Cristian recordó los primeros encuentros durante la gira Jaripeo Sin Fronteras, cuando ambos eran jóvenes promesas de la música mexicana. Recuerdo perfectamente el día en que la vi por primera vez, en un ensayo. Ella apenas estaba comenzando, pero ya tenía ese, no sé qué, que te deja pensando. Desde entonces, siempre ocupó un lugar especial en mi corazón, confesó, mientras sus ojos brillaban con la luz de aquel primer recuerdo, tan vívido como si hubiera ocurrido ayer. Los periodistas no tardaron en preguntarle cómo fue vivir tantos años guardando esos sentimientos. Fue difícil. Siempre estaba esa duda, ¿y sí? Pero, al mismo tiempo, no quería arruinar nuestra amistad o complicarle la vida. Ella era más joven, tenía sus sueños, y yo no quería interponerme en nada, explicó con una sinceridad que dejó a todos sin palabras. Cada frase era una ventana a su alma, donde se podía ver el sacrificio de haber puesto en segundo plano sus propios deseos por proteger lo que ya tenían. Sin embargo, esa contradicción de querer y no atreverse, de amar y no poder expresarlo, fue lo que lo acompañó durante mucho tiempo, y Nodal sabía que en ese momento podía finalmente soltar todo lo que había guardado. Si crees que esta historia no puede ser más emocionante, espera a escuchar lo que Cristian contó después. Cuando los entrevistadores le preguntaron sobre el momento exacto en el que se dio cuenta de que no podía seguir ocultando sus sentimientos, Nodal se quedó pensativo unos segundos antes de responder. El silencio entre sus palabras reflejaba la intensidad del recuerdo. Fue en un concierto. Ella estaba interpretando una canción, La Llorona, creo. La manera en que transmitía cada palabra me dejó paralizado. Fue como si algo dentro de mí dijera, Cristian, no puedes seguir negando esto. Recordó con una expresión de asombro, como si aquel instante aún estuviera fresco en su memoria. En ese momento, sus sentimientos, que durante años fueron solo susurros internos, explotaron con la fuerza de una revelación. A medida que avanzaba la conversación, Nodal también habló sobre las dudas que lo atormentaron durante mucho tiempo. Había días en los que me convencía de que lo mejor era seguir como amigos. Ella tenía una vida plena, llena de proyectos, y yo no quería ser un obstáculo. Pero también había momentos en los que pensaba que, si no lo intentaba, me arrepentiría toda la vida, compartió con la voz entrecortada. Se notaba que, durante esos años de indecisión, se había debatido entre la razón y el deseo, temeroso de no estar a la altura de los sueños de Ángela o de poner en riesgo lo que ya tenían. Cada palabra mostraba la lucha interna de alguien que, finalmente, se dio cuenta de que el miedo a la pérdida era más grande que el miedo al fracaso. Antes de continuar, recuerda suscribirte si realmente amas a esta hermosa pareja, darle al botón de me gusta y dejarnos un buen comentario. Sin más, sigamos con el video. Este pequeño recordatorio en el video no hacía más que confirmar lo que los espectadores ya sabían. Esta historia estaba llena de magia, y todo el mundo quería ser parte de ella.
La historia dio un giro aún más romántico cuando Christian reveló que hubo pequeños momentos que lo hicieron pensar que, tal vez, Ángela también sentía algo por él. A veces me miraba de una manera especial o me decía cosas que se quedaban en mi mente por días. Pero nunca estaba seguro. Es como si ambos hubiéramos estado jugando un juego silencioso durante años, confesó con una sonrisa melancólica, dejando entrever la incertidumbre que los acompañó, pero también la complicidad que existía entre ellos, como si el destino les hubiera dado señales, pero ellos aún no las entendían. Ángela, por su parte, también tuvo un papel importante en esta entrevista, aunque fue a través de las palabras de Christian. Ella siempre fue muy dulce conmigo, siempre se preocupaba por cómo estaba, por si necesitaba algo. Esa atención genuina es algo que nunca había sentido con nadie más, afirmó, con una ternura en su voz que demostraba cuánto apreciaba esos pequeños gestos de cariño. Christian hablaba de ella como quien habla del amor de su vida, de alguien que, aunque no lo supiera, había estado cuidándolo durante todo ese tiempo. El momento culminante de la entrevista llegó cuando Christian relató cómo finalmente se armó de valor para confesar sus sentimientos. Fue un día cualquiera, sin nada especial, pero algo en mi interior me dijo que ya no podía seguir esperando. La llamé y le dije, Ángela, necesito hablar contigo. Me temblaban las manos, el corazón se me quería salir del pecho, narró con emoción, reviviendo esa mezcla de ansiedad y esperanza que sintió en ese instante. Esa llamada fue el principio del cambio, la semilla que, al ser plantada, dio paso a una nueva etapa en su vida, llena de incertidumbre pero también de promesas. La reacción de Ángela fue algo que Nodal jamás olvidará. Le dije lo que sentía. Me miró fijamente y, para mi sorpresa, sonrió. Luego me dijo, Christian, yo también he sentido algo por ti durante mucho tiempo, pero tenía miedo de que tú no sintieras lo mismo, contó. Ese momento marcó el inicio de una relación que, aunque tuvo que superar desafíos y la presión mediática, se fortaleció con el tiempo. Al revivir ese instante, se podía ver la emoción en los ojos de Christian, como si todavía no pudiera creer la respuesta que había recibido, como si hubiera esperado tanto para escuchar esas palabras. Ahora, como esposos, Christian y Ángela están más enamorados que nunca, disfrutando de una vida llena de amor, música y sueños compartidos. La entrevista había llegado a su fin, pero el ambiente seguía cargado de emociones. Nodal se quedó unos minutos más en la sala, reflexionando sobre lo que había compartido. No era sencillo hablar de su vida de manera tan abierta y honesta, pero, ahora que lo había hecho, sentía que finalmente había liberado algo que por años había mantenido en secreto, algo que ahora era público, pero que sobre todo ya no lo agobiaba más. En el camino de regreso a su hogar, mientras el coche avanzaba por las calles iluminadas, su mente seguía repasando las palabras que acababa de decir. Recordó aquella tarde en la que confesó sus sentimientos a Ángela y cómo, desde entonces, todo había cambiado. Parecía un sueño, algo sacado de una película, pero sabía que era su realidad. De repente, su celular vibró en el bolsillo. Era un mensaje de Ángela. Te vi en la entrevista. Nodal sonrió al leer sus palabras. Te extraño, mi amor, contestó rápidamente. Te amo mucho. No sé qué haría sin ti. Apenas unos segundos después, el teléfono volvió a vibrar. Yo también te amo, mi vida. Te estoy esperando en casa. Ya sabes que no puedo esperar a verte. Esas palabras hicieron que Nodal se sintiera como un adolescente enamorado, un sentimiento que nunca había desaparecido, solo se había intensificado con el paso del tiempo. Ángela había sido su amiga, su compañera, su confidente y, ahora, su esposa. No había un solo día en el que no pensara en lo afortunado que era al tenerla a su lado, en cómo su vida había tomado un giro tan hermoso desde que ambos decidieron compartirla. Cada momento junto a ella era un regalo, un sueño hecho realidad. En su corazón, sabía que ella era la pieza que faltaba, la que completaba su vida de una forma que nunca imaginó que fuera posible. Cuando llegó a casa, Ángela estaba en el vestíbulo, esperando con su característico brillo en los ojos. Esa mirada que siempre lo hacía sentir que no importaba lo que hubiera sucedido en el día, todo se ponía bien solo con verla. Se acercó rápidamente hacia él, como si lo hubiera estado aguardando todo el día, como si los minutos sin estar juntos fueran eternos. En cuanto se encontraron, sus brazos se abrieron de inmediato para envolverse en un abrazo que parecía borrar el resto del mundo. Se abrazaron con fuerza, como si el mundo entero se desvaneciera en ese instante, como si no importara nada más que ese momento juntos. La conexión entre ellos era tan fuerte que las palabras se volvían innecesarias. Todo lo que necesitaban estaba en el silencio compartido de ese abrazo. ¿Cómo te fue en la entrevista?
Preguntó Ángela, mirándolo con dulzura, pero con una intensidad en su mirada que solo él conocía. Esa forma de mirarlo que sabía exactamente cuando él necesitaba un poco de apoyo, un gesto, una palabra para sentirse completo. Bien, respondió Nodal con una sonrisa que no podía ocultar. La felicidad que sentía al estar con ella se reflejaba en cada línea de su rostro. Acarició su rostro con ternura, como si pudiera transmitirle todo lo que sentía en ese simple gesto. Hablé de lo que siento desde siempre, Ángela, y hoy, por fin, pude decirlo en voz alta. No lo quiero ocultar más. Te amo con todo mi ser, y siempre lo he hecho, incluso cuando no quería aceptarlo. Las palabras que por tanto tiempo habían permanecido guardadas salieron con la fuerza de un torrente, como si finalmente pudiera respirar después de años de incertidumbre. Ángela lo miró fijamente, como si tratara de leer cada palabra en su rostro, de comprender el significado detrás de esas palabras que se sentían tan sinceras, tan profundas. Era como si estuviera buscando la verdad absoluta en sus ojos, como si en ese momento quisiera entender todo lo que él había vivido para llegar hasta allí. Yo también te amo, Christian, y siempre supe que lo que sentías por mí era más que amistad. Siempre lo supe, y cuando nos casamos, lo confirmé aún más, dijo ella, con una certeza que llenó el espacio entre ellos de calidez. En ese momento, Nodal sintió que todo lo que había vivido, toda la espera, había valido la pena. No solo porque sus sentimientos fueran correspondidos, sino porque ella siempre lo había sabido, siempre había entendido lo que él sentía sin necesidad de palabras. En sus ojos, veía reflejada la misma pasión, la misma necesidad de estar juntos. El amor que compartían no era un simple sentimiento, era un pacto no dicho entre ellos, algo que iba más allá de cualquier palabra. El ambiente estaba cargado de emociones, y Nodal sintió la calidez del amor de Ángela envolviéndolo, llenándolo de una paz que no había experimentado antes. Aunque ya estaban casados, ese sentimiento nunca dejaba de crecer. Se sentó en el sillón junto a ella, tomándola de la mano con delicadeza, como si estuviera sosteniendo el tesoro más valioso. La conexión entre ellos era tan profunda que no necesitaban hacer más que estar juntos para que todo lo demás se desvaneciera. Comenzó a hablar de algo que hasta ahora no había mencionado en público, algo que había estado guardando en su corazón por años, esperando el momento perfecto para compartirlo. Ángela, ¿te acuerdas cuando nos conocimos en ese evento hace tantos años?, preguntó Nodal, mirando al frente, como si tratara de revivir aquellos días, como si en su mente estuviera viajando atrás en el tiempo, a ese primer encuentro que cambió su vida. Ángela asintió, sonriendo suavemente, sus ojos brillando con la misma nostalgia que él sentía. Claro que me acuerdo. Fue como si todo hubiera cambiado de repente, pero en ese momento yo no creía que pudiera hacer algo más. Pensaba que era solo una amistad especial. A pesar de la conexión inmediata que sintieron, ambos pensaban que era simplemente una relación de admiración mutua, algo especial, pero sin implicaciones más profundas. Yo también lo pensé, dijo Nodal, dejando escapar una ligera risa que rompió la tensión en el aire. Creía que solo era admiración, pero no era eso. No podía serlo. Me di cuenta tarde, pero como siempre te tenía cerca, nos entendíamos sin necesidad de hablar. A veces creo que ya lo sabíamos desde el principio, pero el miedo nos hizo guardar silencio. Ambos se miraron en calma, dejando que las palabras tomaran peso. Fue en ese instante, después de tanto tiempo, que comprendieron lo afortunados que eran por haberse encontrado, a pesar de las dudas y las dificultades que los rodearon. La conexión que compartían iba más allá de lo que habían creído posible. Era un amor que había crecido a lo largo de los años, de forma silenciosa, pero siempre presente. Todo lo que vivimos, todos esos años, nos trajeron hasta aquí, dijo Ángela mientras apretaba suavemente su mano. Lo que hemos compartido es más que un sueño. Es la historia de amor más increíble que jamás habría imaginado, y lo mejor es que apenas estamos comenzando. Sus palabras eran una promesa, una declaración de que este amor no había hecho más que empezar. Sabían que, aunque habían recorrido un largo camino, lo mejor estaba por venir. La vida que compartían juntos era el sueño que nunca imaginaron, pero que ahora se sentía tan real, tan tangible. Lo único que deseo es hacerte feliz todos los días de mi vida, respondió Nodal con determinación en la voz. Eres mi razón, Ángela, mi motor para seguir luchando y amando. Era como si en ese momento, las palabras fueran la única forma de transmitir todo lo que él sentía, todo lo que ella representaba para él. Ángela no solo era su esposa, sino su compañera, su amiga, su todo. No había un solo día en que no agradeciera el haberla encontrado, el haber compartido con ella tantos momentos que ahora formaban parte de su historia.
El silencio que se formó entre ellos era sereno, como si ya no necesitaran palabras para expresar lo que sentían. La tranquilidad en el aire hablaba de la paz que ambos habían encontrado el uno en el otro. Pero entonces, Nodal recordó algo que quería decirle a su esposa, algo que había estado guardando en su corazón. Ángela, quiero que sepas que nunca me arrepentiré de haberte esperado, de haber guardado estos sentimientos por tanto tiempo, expresó, mirándola profundamente. Sé que no era el momento adecuado, pero ahora que estamos juntos, lo único que quiero es estar a tu lado, sin importar lo que venga. Te prometo que siempre estaré contigo. Las palabras salieron de su corazón con una sinceridad tan profunda que sentía que no necesitaba decir más. Estaba entregado a ella por completo, y no había nada que temiera. Todo lo que había vivido lo había llevado hasta este momento, y ahora nada lo separaría de ella. Christian, respondió ella con ternura en la voz, que la hacía sonar aún más sincera. Juntos siempre seremos más fuertes, y no importa cuántos obstáculos enfrentemos, siempre seremos uno. Su voz era como un bálsamo para su alma, dándole la confianza de que nada podría romper lo que compartían. Sabían que la vida les pondría pruebas, pero también sabían que juntos eran invencibles. Nodal la abrazó nuevamente. Aunque las palabras eran suficientes, su abrazo era la prueba más clara de su amor. A pesar de las adversidades que ambos habían enfrentado, tanto en su vida personal como profesional, sabían que juntos podían superar cualquier cosa. Se habían demostrado a sí mismos y al mundo entero que lo que compartían era real, que nada ni nadie podría destruir lo que habían construido. Tras un rato, Nodal rompió el silencio con una sonrisa. ¿Te cuento algo más? Claro, siempre tienes algo interesante que decir, respondió Ángela, mirándolo con una sonrisa traviesa que hizo que su corazón se acelerara un poco. Pues después de todo lo que hemos vivido, de todo lo que hemos pasado, me pongo a pensar en lo que nos depara el futuro, dijo Nodal, observándola fijamente. Quiero que sepas que, si en algún momento dudé de lo que sentía por ti, ahora estoy seguro de que eres lo mejor que me ha pasado. Ángela se acercó aún más a él y lo besó suavemente en los labios, en silencio, como si no hicieran falta más palabras para entender lo que ambos sentían. Mientras el sol se ocultaba en el horizonte, iluminando su hogar con tonos dorados, Nodal y Ángela comprendieron que, a pesar de todo lo que había sucedido en sus vidas, su amor era el refugio donde siempre estarían a salvo. La historia de amor era solo el comienzo de algo mucho más grande. Nodal y Ángela se quedaron por un momento mirando las luces de la ciudad a través de la ventana. Habían recorrido un largo camino juntos, desde los primeros días de su amistad hasta este momento tan especial, en el que estaban disfrutando de su vida como esposos. Pero algo seguía dando vueltas en la cabeza de Nodal. ¿Por qué esperó tanto tiempo para confesar lo que sentía? Él nunca había sido un hombre que dudara, pero el miedo al rechazo lo había frenado en muchas ocasiones. No quería arruinar lo que ya tenían, esa conexión tan especial que compartían. Ahora, al mirar hacia atrás, se daba cuenta de lo tonto que había sido. Cuántos momentos perdidos, simplemente por no ser honesto consigo mismo. Ángela, al ver que Nodal estaba sumido en sus pensamientos, le tomó la mano con ternura, sintiendo en el tacto de sus dedos el peso de todo lo que había ocurrido en sus vidas, los altibajos, las luchas, y finalmente, la felicidad que compartían. Observó su rostro con una mezcla de cariño y comprensión, sabiendo que su mente estaba viajando al pasado, a esos momentos que ambos habían dejado atrás para llegar a este punto. ¿En qué piensas, amor?, preguntó ella suavemente, con una voz que buscaba hacerlo regresar al presente, al momento compartido entre los dos, sin prisas, sin presiones. En todo lo que pasó antes de que nos diéramos cuenta de que éramos el uno para el otro, en todo el tiempo que perdimos, respondió Nodal con una voz suave, pero cargada de emoción, como si esas palabras fuesen el cierre de un capítulo largo, lleno de preguntas sin respuestas. Su mirada se desvió hacia la ventana, como si quisiera encontrar allí una respuesta que le permitiera entender cómo habían llegado hasta aquí. Ángela lo miró, su rostro iluminado por la comprensión de alguien que había vivido la misma historia, que había pasado por las mismas dudas y los mismos miedos. Sí, respondió ella, sonriendo con cariño y tristeza al mismo tiempo. A veces las cosas no ocurren cuando las esperamos, pero lo importante es que, al final, lo entendimos. Lo que importa es que ahora estamos aquí, juntos. Nodal la miró profundamente, sintiendo una paz interior que nunca antes había experimentado. En ese instante, todo lo que había pasado, todo lo que no se dijo y todo lo que se dejó ir en el pasado, se sintió tan lejano. Lo único que importaba era ese momento, esa conexión con ella, la mujer que había sido su amiga, su confidente, su compañera, y que ahora era su esposa.
Es increíble cómo la vida nos lleva por caminos tan inesperados, ¿verdad? Yo nunca imaginé que pasaría tanto tiempo sin saber lo que realmente sentía por ti, y mucho menos que acabaríamos aquí, casados, compartiendo todo, dijo Nodal, su voz impregnada de una mezcla de gratitud y asombro. Miró a Ángela con una expresión de asombro, como si ella fuera la clave de todo lo que había hecho sentido en su vida, como si su vida hubiera sido un rompecabezas y ella fuera la pieza que lo completaba. Ángela le acarició la mejilla con dulzura, sus dedos rozando su piel como si pudieran transmitirse mutuamente todo lo que habían vivido. Yo tampoco lo imaginé, pero la vida nos ha enseñado que todo llega cuando tiene que llegar, y nosotros, Christian, hemos llegado a donde estamos porque nuestra historia siempre estuvo escrita de alguna manera. A veces solo hay que esperar. Su tono era suave pero firme, como quien habla desde el corazón, con la seguridad de que el destino siempre encuentra su camino, aunque no siempre sea el que uno espera. Nodal sintió una profunda calma en su interior, como si algo se hubiera aclarado en su mente y en su corazón. Sentía que Ángela tenía razón. La vida no siempre seguía un camino recto, pero había algo inquebrantable en su relación, algo que los había mantenido firmes, incluso en los momentos de duda. Su amor había crecido a pesar de los obstáculos, y eso solo los hacía más fuertes. En ese momento, Ángela se levantó con una sonrisa traviesa en el rostro, como si tuviera algo especial en mente. Caminó hacia el rincón donde guardaban sus discos favoritos, aquellos que habían sido parte de la banda sonora de su historia juntos. Sacó uno que ambos amaban, una canción que había marcado el inicio de su historia de amor, la misma que había sonado en su boda. La miró con una sonrisa cómplice mientras colocaba el disco en el tocadiscos. Esta siempre nos ha unido, ¿verdad?, dijo Ángela, mirando el disco con ternura, sabiendo que esa melodía representaba mucho más que una simple canción. Era el reflejo de todo lo que habían compartido. Nodal se levantó, la abrazó por detrás y comenzó a bailar lentamente con ella, como si el tiempo se hubiera detenido por un instante. El sonido de la música llenó la habitación, pero lo que más resonaba era el latido de sus corazones, sincronizados, tan perfectos el uno para el otro. La melodía los envolvía, y en ese momento, no necesitaban palabras, solo el roce de sus cuerpos, el calor de su abrazo, la conexión que los unía sin necesidad de decir nada. Sí, es nuestra canción, la que nunca dejaré de escuchar porque me recuerda lo que sentimos y todo lo que hemos superado, respondió Nodal, su voz profunda, cargada de emoción. Cada paso que daban juntos en ese baile era como una reafirmación de su amor, de todo lo que habían vivido, de todo lo que se habían prometido. Bailaron juntos, con el sonido de la música llenando la habitación. No necesitaban palabras, solo se sentían el uno al otro. Era un momento perfecto, un momento que ambos habían esperado por tanto tiempo y que ahora finalmente sabían que no podían dar por sentado. A medida que la canción llegaba a su fin, ambos se sintieron agradecidos por cada paso del camino que los había llevado hasta allí. Cada dificultad, cada reto, había sido necesario para que pudieran estar en ese lugar, juntos, sin miedo, sin reservas. Nodal se apartó suavemente de Ángela y, tomándola de las manos, le dijo con una sonrisa que reflejaba toda su felicidad: «Te prometo que cada día que pase, seguiré amándote más y más. Aunque en el pasado no lo haya sabido expresar, ahora no hay nada que me detenga. No importa lo que pase, te lo prometo, siempre estaré a tu lado». «Yo también te prometo lo mismo, Christian», respondió Ángela, sus ojos brillando con emoción, pero también con una seguridad inquebrantable. Su amor por él era tan puro, tan profundo, que no necesitaba pruebas. Lo había sentido desde el primer día, y ahora, al mirarlo, sabía que lo que compartían era algo que ni el tiempo ni la distancia podrían destruir. «Siempre estaré a tu lado, pase lo que pase». El amor entre ellos estaba más vivo que nunca, pero también había un compromiso implícito: no dejar que el tiempo ni las circunstancias los alejaran de lo que realmente importaba. Estaban juntos, y eso era lo único que importaba. No había nada que pudiera separarlos, nada que pudiera romper lo que habían construido juntos. Al día siguiente, Nodal comenzó su jornada pensando en lo que había hablado en la entrevista, en cómo había abierto su corazón a todo el mundo, y cómo al final había sido un paso más hacia la autenticidad. En la entrevista, había dicho todo lo que pensaba, pero sentía que aún quedaba mucho por contar. Todo ese tiempo guardando sus sentimientos había sido un proceso doloroso, pero al final había valido la pena. Al menos ahora, por fin podía compartir su amor sin miedo. Estaba en el estudio de grabación cuando su teléfono vibró. Era un mensaje de Ángela. «Te extraño, amor. Espero verte pronto». Nodal sonrió al leer el mensaje y respondió rápidamente:
Lo mismo, estoy pensando en todo lo que hemos vivido y todo lo que nos queda por vivir. Cada día contigo es el mejor de mi vida. Te amo. Ángela respondió casi al instante. No sé cómo lo hicimos, pero aquí estamos. Y eso es lo único que importa. Esas palabras resonaron en su mente como un eco suave pero constante. En algún momento de su vida, sus caminos se cruzaron, y aunque al principio no entendieron lo que sentían, el destino finalmente los unió. No importaba cuántos obstáculos hubieran tenido que atravesar, ni cuántos años había tomado llegar hasta allí. Lo único que importaba era que al final, se habían encontrado, y ahora nada los separaría. Ahora, al mirarla, Nodal sabía que no importaba cuánto tiempo pasara o qué dificultades tuvieran que enfrentar, su amor por ella siempre sería lo más importante. En los días siguientes, mientras continuaba con su agenda de trabajo y compromisos, Nodal no podía evitar pensar en cómo las cosas habían dado un giro. Lo que en algún momento pareció un amor imposible, se había convertido en la mejor historia de su vida. Y ahora, con Ángela a su lado, ya no había lugar para dudas. Ángela, ¿te gustaría que habláramos más de todo esto?, le preguntó Nodal una noche mientras compartían una cena tranquila en su hogar. Claro que sí, respondió ella, tomándolo de la mano. Creo que hablar de lo que hemos vivido nos hace más fuertes, y me encanta que estemos tan abiertos el uno con el otro. Nodal la miró con una mirada llena de cariño. Lo que quiero decir es que, aunque ya estemos casados, quiero que sigamos hablando, compartiendo y creciendo juntos, como siempre lo hemos hecho. Así será, amor, juntos siempre y siempre abiertos el uno al otro, respondió Ángela con una sonrisa. Una sonrisa que hizo que su corazón latiera más rápido. El sol comenzó a ponerse en el horizonte, y con él, Nodal entendió que, aunque el amor puede ser complicado, también es lo más hermoso que uno puede experimentar. Y el suyo con Ángela era único. Pero bueno, ¿tú qué opinas sobre todo esto? Déjanos tus pensamientos en los comentarios y no olvides suscribirte si realmente eres fan de esta hermosa pareja. Y, si por casualidad deseas apoyar el canal, recuerda dejarme un buen me gusta y compartir este video con alguien a quien le pueda interesar este tema. Gracias de antemano y nos vemos en el próximo video. No te lo pierdas.